nos acompaña a esta hora el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, a quien le doy las gracias y la bienvenida a este espacio. Buenos días. Hola Liz, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias por la invitación. A usted, prefecto, por estar con nosotros esta mañana. Arrancamos esta semana con una alerta del INAMI de precipitaciones fuertes en la provincia de Azuay, provincia que está declarada en emergencia por los estragos de este invierno destructor. Y quisiera empezar pidiéndole actualización de la información de la red, del estado de las vías, tanto internas, como que comunican a lugares de la provincia entre sí, y también externas, que comunican a la provincia con otros puntos del país. Gracias, Liz. Bueno, en realidad hemos tenido que atender han sido más de 63 eventos que hemos tenido que atender desde la prefectura en estos meses de invierno. Azuay está declarada dentro de las 8 provincias bajo el estado de emergencia a partir del 25 de febrero. Sin embargo, hasta el día de hoy no se han movilizado los recursos económicos que se requieren para poder atender esas emergencias. Yo debo decirle al país que pese a que la provincia del Azuay, pese a que la provincia del Guayas o Manabí, por ejemplo, que están bajo el agua, están dentro del estado de excepción, y el artículo 5 del estado de excepción establece que se tienen que canalizar los recursos económicos necesarios para poder atender la emergencia. Yo debo decirles que hasta el día de hoy, desde el mes de diciembre, no se nos ha cancelado los valores que corresponden a los gobiernos provinciales. Está diciembre pendiente, está enero pendiente, está febrero pendiente, y en el caso de Manabí y Guayas incluso está noviembre pendiente. Entonces no se entiende cómo dentro del estado de excepción, por un lado, se plantea la movilización de recursos económicos para atender las emergencias, y por otro lado el Ministerio de Economía y Finanzas no ha cancelado los valores que se nos adeudan. En el caso de la prefectura de Azuay son 13 millones de dólares. ¿Y el Congope? Yo debo decirle, Liz, que prefecto, quizás... el Congope ha hecho público un comunicado, sí, perdón que le interrumpa, pidiendo que se haga la transferencia para 9 provincias que faltan, porque entenderíamos que el Ministerio de Finanzas la semana pasada ya hizo ciertas transferencias a otras provincias por lo correspondiente al modelo de equidad territorial. Usted ha dicho que espera que esta semana se pueda cumplir. Caso contrario, o convocará una asamblea provincial o al comité también de la provincia. ¿Hasta cuándo va a esperar? Mire, Liz, por eso mismo le decía que no se entiende, porque por un lado, en el decreto de emergencia se establece 8 provincias dentro de ese estado de emergencia, en las cuales está Azuay. Y se dispone en el artículo 5 la movilización inmediata de los recursos para poder atender esas emergencias. Primero debo decirle que no hemos recibido un solo dólar extra, y segundo debo decirle que no hemos recibido ni siquiera las asignaciones desde el año anterior, desde el mes de diciembre, el mes de enero y febrero. A la provincia de Azuay le deben cerca de 14 millones de dólares que no han sido transferidos. Y resulta que hoy la provincia de Azuay prácticamente, debo decirle, Liz, está aislada, a merced de su suerte, porque las carreteras que nos conducen a la ciudad de Cuenca, una ciudad que aporta significativamente para el desarrollo y progreso del país, porque no se olvide que aquí coexiste, a diferencia de otras provincias del país, coexiste muy bien la industria, el comercio, la exportación. Hace un rato veía un reportaje de la exportación de flores, precisamente una de las provincias que se nombraba era la provincia de Azuay. Y también, por supuesto, el turismo. Fíjese la grave afectación que vivimos en el turismo en el último feriado de Carnaval, con una serie de interrupciones viales en los diferentes ejes viales. Aquí no hay una sola vía de competencia del gobierno nacional que se encuentre en buen estado. Entonces esa es la dura realidad que estamos afrontando, y yo debo decirle que en el caso de nuestra provincia y en el caso de la prefectura de Azuay, los valores que se encuentran pendientes por asignaciones para atender precisamente esas emergencias. Yo le acabo de dar cuenta que son 63 eventos que se han atendido, hay alrededor de 550 familias que han sido, digamos, afectadas por el invierno, y en realidad hay 12 viviendas comprometidas, 48 deslizamientos, 4 erosiones de tierra y un sinnúmero de dificultades a lo largo y ancho de la provincia de Azuay. Prefecto. Entonces, por eso es necesario que se transfiera inmediatamente esos recursos. Liz. Pero usted ya hace unos días, como le preguntaba, ha anunciado que convocará a la Cámara Provincial, que se realizará una asamblea provincial o hasta una movilización en demanda de esos recursos. ¿Hasta cuándo le está dando un plazo al gobierno para que pueda hacer la transferencia de lo adeudado y quizás la asignación extra por la declaratoria de emergencia?
Bueno, yo he intentado y hemos intentado a través del CONGOPE, yo soy parte del comité ejecutivo, hemos intentado tener un acercamiento con el actual ministro de Economía y Finanzas, no lo hemos conseguido, Liz, es increíble que no se les reciba a los prefectos del país. Con el anterior ministro teníamos canal abierto y podíamos conversar los temas que se encontraban pendientes, es más, les hemos planteado cómo apoyarles en un momento determinado. Recibimos bonos a cambio de las deudas que se encontraban pendientes, pero con el actual ministro de Economía y Finanzas es imposible, Liz. Nos cancelaron a última hora, hace 15 días, una cita que teníamos con el ministro para poder tratar justamente los temas económicos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? En esta semana estoy convocando a la Cámara Provincial para que puedan tomar una resolución con respecto a las transferencias que se encuentran pendientes. ¿Por qué? Porque a través de esos recursos no solo está de por medio la atención de las emergencias, porque esa es la capacidad operativa propia que tiene la prefectura. Es decir, estamos hablando de los operadores, los maquinistas, los tractoristas, los conductores de las volquetas y todo lo demás, que se ponen en riesgo inclusive ya hasta sus salarios. Sino también está pendiente el cambio de la matriz vial y los recursos que necesite la SUAY en esas inversiones que se están haciendo, que son inversiones muy importantes e históricas frente al deterioro de las condiciones viales de competencia de la prefectura. Entonces, la Cámara Provincial en esta semana se tiene que reunir para poder tomar una resolución. Yo espero que con esa resolución remitirla al ministro de Economía y Finanzas para que se pueda agilitar sobre todo los pagos de los valores adeudados y si no, caso contrario, tendremos que ir escalando en una serie de medidas, en una serie de acciones, una asamblea provincial en la cual se pueda reunir a todos los líderes, dirigentes, autoridades de la provincia para poderles exponer esta situación y esta condición y si no, caso contrario, tendremos que tomar otras medidas o otras acciones como la movilización para reclamar los valores que son de los azuayos, Liz, ojo, porque lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas es recaudar los valores que pagamos en impuestos los azuayos. Estamos hablando de 800, 900 millones de dólares que se pagan al año por impuestos y tributos. Pero ¿cuánto de eso regresa al azuay? Y quizás esa es una de las complicaciones mayores que tenemos. Y es por eso que quería decirles, en el caso, por ejemplo, de la inversión en la red vial estatal. Lo dicho por usted sobre la situación de la provincia, sobre todo referente al estado de vial, va en coincidencia también con lo expresado días atrás por el alcalde de Cuenca, la misma preocupación, y ante eso hubo una respuesta del ministro de Transporte y Obras Públicas a través de las redes sociales. Él habla de estar incluyendo dentro de la ayuda un financiamiento de 120 millones de dólares para obras en Azuay. Dice que por administración directa se han hecho los diseños para la intervención de la vía Cuenca-Molleturo, que saldrá ya este mes. Asimismo, ya se publicó en la página web del Ministerio el proceso de consultoría para los estudios de diseños de la Cuenca Girón-Pasaje. Mire, Liz, los azuayos estamos cansados, y le decía, cansados primero de la bronca, porque nosotros lo que hemos puesto por delante primero es la bandera del azuay, cómo nos sumamos, cómo apoyamos, en qué les podemos apoyar con nuestro contingente y con nuestra maquinaria. Esa ha sido la posición de los azuayos, de las autoridades azuayas en conjunto, más allá de cualquier bandera partidista, en conjunto. Pero resulta que al día de hoy las inversiones y los ofrecimientos de cada gobierno de turno, porque esto no es nuevo, o sea, son ofrecimientos cada vez que hay un nuevo gobierno, los ofrecimientos de las vías, los ofrecimientos de las carreteras, de los estudios y demás. Al final del día, yo le voy a dar los datos de lo que ha sido los últimos años. Fíjese, el promedio de inversión desde el año 2013 hasta el año 2018 era de 148 millones de dólares por año en la provincia de Azuay. A partir del 2019 las inversiones son las siguientes: 12.12 millones, 19, 25, el año 2020 5.8 millones, 2021 7 millones, 2022 12 millones, 2023 10 millones, 2024 5.5 millones. Es decir, es la inversión más baja de los últimos 17 años. Entonces, yo debo decirle que la provincia de Azuay prácticamente está aislada porque ni siquiera hay la capacidad operativa para poder resolver los problemas de conectividad. Y ojo, es una provincia que aporta significativamente en términos de exportación, en términos de industria, en términos de turismo. Cuenca y la provincia de Azuay ha experimentado un crecimiento importantísimo, Liz, importantísimo en términos de turismo. Le hemos aportado las autoridades locales valores y recursos importantes, significativos para hacerle de Cuenca y la provincia de Azuay uno de los lugares privilegiados para hacer turismo. Pero
¿Cómo pueden llegar los turistas a Cuenca y a la Azuay si todas las vías, todas, Liz, todas, las vías se encuentran en pésimo estado y sin capacidad de poder resolver los problemas? Y Perfecto. cuando queremos apoyarles, porque esa ha sido nuestra iniciativa, lo primero que hacen es salir a atacar a las autoridades locales. Eso no es correcto, no está bien. Perfecto, nos queda un minuto y si quisiera que nos cuente entonces, con esta situación de faltante de recursos, ¿qué obras están priorizando dentro de los estragos que va dejando este invierno destructor? Mire, Liz, con las complicaciones económicas, ahorita, ¿qué planificación le podemos dar? Nosotros teníamos un POA desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, pero resulta que ese POA no se puede concretar porque nos están debiendo desde el año anterior. Y resulta que hasta el día de hoy no ha llegado un solo dólar extra a la provincia de La Azuay frente a la declaratoria de emergencia. Y eso me extraña enormemente. Acá tenemos, ya le acababa de dar 63 eventos que han sido atendidos por capacidad operativa propia solo de la prefectura. Eso hay que sumarle los eventos que han sido atendidos por la capacidad operativa de los diferentes municipios. Nosotros hemos presentado un plan de contingencia frente a la época invernal de 1.5 millones de dólares, que significa muros de escolleras, que significa rehabilitaciones viales, que significa apoyo para la infraestructura de riego que está en peligro y una serie de infraestructuras adicionales. Hasta el día de hoy no tenemos una sola respuesta, ni siquiera de valores adicionales, no se diga hablar de valores adicionales, ni siquiera de los valores que nos corresponden. Entonces, quizás esa es la principal demanda que tiene la Azuay en este momento con respecto a los pagos que se encuentran pendientes y a los valores que han sido priorizados frente a la emergencia y a la contingencia invernal que tenemos para este año, estimada Liz. Gracias, prefecto, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Una buena semana para todos los ecuatorianos y ecuatorianas.